Imagina por un momento que eres un joven que fue arrancado de su tierra natal, de su hogar, de todo lo que conoce. Así comenzamos nuestra historia, en una tierra extraña, rodeados por gente y costumbres que no eran las nuestras. Babilonia, la gran ciudad imperial, se convirtió en nuestro nuevo hogar, pero no por elección. Fue allí donde, junto con muchos otros, fuimos llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, tras la caída de Jerusalén. Nosotros, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, éramos 3 jóvenes hebreos que, aunque privados de nuestra libertad, nunca perdimos la esperanza. En Babilonia, nos exigían adaptarnos, educarnos en su cultura y adoptar sus creencias. Pero había algo que jamás cambiaríamos: nuestra fe en el Dios de Israel. A pesar de estar rodeados por un mundo que adoraba a ídolos, sabíamos que solo había un Dios verdadero, y Él era nuestro refugio. Pasaron los años, y a medida que nos integrábamos en la sociedad babilónica, nos dábamos cuenta de que no era un lugar fácil para mantener nuestras creencias. Pero, ¿qué podíamos hacer? Habíamos llegado a un punto de no retorno. Vivir bajo las reglas de Babilonia era nuestra realidad, pero nuestra fe era el único refugio que teníamos. Y pronto, esa fe sería puesta a prueba de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Todo cambió un día cuando el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en ese entonces, emitió un decreto que cambiaría el rumbo de nuestra historia. El rey había mandado construir una gigantesca estatua de oro, tan alta que era visible desde cualquier punto de Babilonia. Era una imagen imponente, una señal de su poder absoluto y su dominio sobre la ciudad. La estatua, dorada de pies a cabeza, representaba su orgullo y su necesidad de ser adorado. El decreto era claro: todos los pueblos de Babilonia debían postrarse ante la estatua y adorarla cuando sonara la música. Cualquier persona que desobedeciera esta orden enfrentaría un castigo severo. Sería lanzado al horno de fuego ardiente, una condena cruel y mortal. Al principio, muchos no dudaron. La presión de la multitud era tan grande que nadie osó desafiar la orden del rey. Pero para nosotros, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, esto era más que una simple orden. Sabíamos que para postrarnos ante esa estatua, teníamos que traicionar nuestras creencias más profundas. Había algo que no podíamos ignorar, algo que era más fuerte que el miedo o la amenaza de la muerte: nuestra fe en el Dios único. Lo que el rey no sabía era que su decreto no era solo una prueba de obediencia, sino un desafío directo a nuestra lealtad a Dios. Y sabíamos que, sin importar lo que viniera, no podríamos ceder. La música comenzó a sonar, los instrumentos se alzaron, y en ese momento, toda Babilonia se postró ante la estatua. Era un espectáculo impresionante, miles de personas arrodillándose, y el poder del rey se hacía palpable en cada rincón. Pero nosotros, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, nos miramos el uno al otro, y supimos, sin necesidad de palabras, lo que debíamos hacer. Sabíamos que este no era un momento común. Nos encontrábamos ante una decisión inquebrantable. No era solo una cuestión de seguir las órdenes del rey, sino de mantener intacta nuestra fe. No íbamos a adorar un ídolo, ni aunque nos costara la vida. El miedo al fuego o a la muerte no era nada comparado con el temor reverente que sentíamos hacia Dios. A pesar de la presión, a pesar de la multitud postrada ante la estatua, nosotros nos quedamos firmes, de pie. El calor del sol babilonio no era nada en comparación con el ardor en nuestros corazones, que ardían con una certeza: nuestra lealtad era para con Dios, y nada ni nadie podía cambiarnos. Podíamos perder nuestras vidas, pero no nuestra fe. Esa decisión era irreversible. En ese momento, sabíamos que no habría vuelta atrás. Si nos arriesgábamos a la muerte, lo haríamos con la certeza de que estábamos siendo fieles al único Dios que vale la pena adorar. La consecuencia de nuestro acto de valentía pronto se haría evidente, pero nuestra fe no se movería ni un milímetro. No pasó mucho tiempo antes de que alguien nos viera. Unos caldeos, deseosos de vernos caer, comenzaron a murmurar entre sí, apuntándonos con el dedo. Era obvio que no nos habíamos postrado como todos los demás, y su odio hacia nuestra fe los impulsó a delatarnos al rey. Estos hombres no respetan la orden del rey. No se han postrado ante la estatua, dijeron con malicia. Fue entonces cuando nos llamaron a la presencia del rey Nabucodonosor. La multitud, aún con la estatua dorada en el fondo, nos observaba mientras avanzábamos, sabiendo que nuestra fe estaba siendo puesta a prueba ante los ojos de todos. El rey nos miró fijamente, y su rostro, que antes mostraba orgullo y poder, ahora se había endurecido en ira. ¿Es cierto lo que escucho?, nos preguntó, su voz retumbando en el aire. La furia en sus palabras era palpable. ¿Se atreven a desobedecerme a mí, el rey que les ha dado todo?
¿Quién se cree que es su Dios para salvarlos del horno de fuego? Estoy dispuesto a darles una última oportunidad. Si se postran ahora ante mi estatua, todo quedará perdonado. Con el corazón latente, sentimos el peso de la amenaza. Pero, en ese momento, no dudamos ni un segundo. Sabíamos que nuestra decisión había sido tomada. La ira del rey no podría movernos de nuestra postura firme. El silencio en la sala del palacio era ensordecedor mientras el rey nos miraba, esperando una respuesta. Sus ojos reflejaban furia, pero también algo más, una expectativa, una amenaza velada que colgaba en el aire. ¿Qué tienen que decir por ustedes mismos?, insistió Nabucodonosor, como si su palabra fuera la última y única ley en la tierra. Pero nosotros no vacilamos. No había nada que temer. Nos miramos, y en ese instante, el mundo pareció desvanecerse alrededor de nosotros. No importaba la ira del rey, ni el calor del horno que ya podíamos imaginar. Nuestro Dios había estado con nosotros en todo momento, y no iba a dejarnos ahora. Con una voz firme, casi serena, respondimos: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no lo hace, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Cada palabra que pronunciamos llevaba el peso de nuestra fe inquebrantable. No había promesa de salvación inmediata, pero nuestra confianza en Dios era más grande que el miedo a lo desconocido. Sabíamos que, aunque el rey podía arrojarnos al fuego, nuestro destino estaba en manos de Dios, y ni la muerte misma podría separarnos de él. Fue una declaración valiente, y a la vez, una declaración de total obediencia a un Dios que había sido fiel con nosotros. Nadie podría quebrar esa fe. Al escuchar nuestra respuesta, la ira de Nabucodonosor explotó como un volcán. No era solo un hombre ofendido por nuestra desobediencia, era un rey cuya autoridad había sido desafiada. En un arrebato de furia, ordenó que nos apresaran inmediatamente. La furia que había estado contenida en su mirada ahora se desbordaba en su voz. Calienten el horno 7 veces más de lo habitual. Hagan que estos hombres paguen por desafiar mi poder. El calor del horno ya era extremo, pero el rey, cegado por su rabia, quería asegurarse de que no quedara ninguna posibilidad de supervivencia para nosotros. Las llamas deberían haber sido mortales, el calor insoportable, un castigo definitivo. Los soldados que se encargaron de llevarnos al horno temblaban de miedo ante la intensidad del fuego. El aire estaba cargado de calor, y el suelo parecía arder bajo nuestros pies. Nos ataron sin piedad, y mientras avanzábamos hacia esa brutal maquinaria de destrucción, nuestros corazones latían con fuerza, pero no de miedo. Sabíamos que el horno, aunque fuera lo más aterrador que habíamos visto, no tenía poder sobre nosotros y Dios estaba con nosotros. La realidad era dura, pero nuestra fe seguía intacta. Los hombres que nos llevaron hasta allí, por el calor abrasante, cayeron muertos antes de acercarse demasiado al horno. Nadie podía soportar el fuego, pero aún así, estábamos a punto de entrar en él. Era el momento más crítico de nuestras vidas. El momento de ser arrojados al horno llegó. Sentimos el calor antes de siquiera acercarnos, como si el mismo aire nos quemara. Nos empujaron dentro con fuerza, y en un parpadeo, el fuego comenzó a envolvernos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue más allá de cualquier expectativa. La intensidad del calor debería habernos consumido en segundos, pero algo increíble ocurrió. No nos quemamos. No sentimos el calor, ni el dolor, ni la desesperación. Y lo más sorprendente de todo, no estábamos solos. Al mirar a nuestro alrededor, vi que no solo estábamos nosotros 3 dentro del horno, sino que había un cuarto ser con nosotros. Su presencia era inconfundible, una figura que resplandecía con una luz extraña, casi sobrenatural. Era como si un ángel de Dios estuviera caminando entre nosotros, protegiéndonos, dándonos paz en medio del caos. El fuego que nos rodeaba no podía tocarnos. Nuestros cuerpos no sufrían daño, nuestras ropas no se quemaban, y ni siquiera olíamos a humo. Era un milagro, algo que jamás podríamos haber imaginado. Mientras caminábamos tranquilamente, en medio de las llamas, entendimos que el poder de Dios estaba allí, entre nosotros, manteniéndonos seguros. Desde afuera, el rey Nabucodonosor y su corte observaban atónitos, incapaces de comprender lo que veían. El fuego, en su furia, no nos había tocado ni una pizca. No era solo un escape, era una salvación divina. El rey Nabucodonosor observó con ojos incredulidad lo que ocurría. Lo que había comenzado como una sentencia de muerte se había transformado en un misterio que no podía comprender. Miraba al interior del horno, entre las llamas, y vio algo que nunca pensó que vería:
nosotros tres, caminando en el fuego, ilesos, y con un cuarto ser con nosotros, quien, con su presencia, parecía brillar con un resplandor divino. El rey no podía creer lo que sus ojos le mostraban. Se levantó de su trono, lleno de asombro, y acercándose al horno, gritó, como si necesitara confirmación de lo que estaba viendo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Era un grito de asombro, un llamado urgente a que saliéramos del horno. Nosotros, obedeciendo, caminamos fuera del fuego, sin un solo rasguño, sin el más mínimo vestigio de haber estado en llamas. Las puertas del horno se abrieron, y la luz cegadora de las llamas dejó paso a la paz que ahora nos rodeaba. Al salir, el rey y sus asistentes quedaron estupefactos. No había ni un solo signo de que el fuego nos hubiera tocado, nuestras ropas intactas, sin olor a humo, y nuestros cuerpos sin quemaduras. Nabucodonosor, asombrado y profundamente impactado, comenzó a alabar a nuestro Dios. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, proclamó. Reconoció que ningún Dios podía salvar de esa manera, y que el poder de nuestro Dios había superado su propio poder. La escena en el palacio de Nabucodonosor había cambiado por completo. El rey, quien antes había sido una figura de ira y desafío, ahora estaba ante nosotros con una humildad que nunca habíamos visto. Con el corazón aún asombrado, nos dio una orden que nunca imaginamos. Nos promovió a una posición aún más alta en el gobierno de Babilonia. Porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera, dijo Nabucodonosor, su voz llena de respeto. Nos nombró gobernadores de las provincias de Babilonia, una recompensa que no solo era un honor, sino también un testimonio del poder de nuestro Dios. El rey entendió, por fin, que ningún poder humano, ni siquiera el suyo, podía competir con el poder divino que habíamos presenciado en el horno. Pero para nosotros, no se trataba solo de la posición o la riqueza que ahora se nos otorgaba. Lo que realmente importaba era que nuestro Dios había sido glorificado. Nuestro compromiso con Él, nuestra fidelidad, había sido reconocida no solo por el rey, sino por toda Babilonia. El milagro no solo había salvado nuestras vidas, sino que había revelado al mundo la majestad de nuestro Dios. Y aunque nuestra posición en el gobierno había cambiado, nuestra misión seguía siendo la misma: honrar a Dios sobre todo. La promoción fue solo una consecuencia del acto de fe que habíamos dado, pero nuestro corazón seguía firme en servir solo a Él. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que lo vivido en Babilonia es mucho más que una simple historia de salvación. Fue una prueba de fe, una lección de valentía, y un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios, Él siempre está con nosotros, sin importar lo que enfrentemos. La historia de lo sucedido en el horno de fuego no se trata solo de un milagro, sino de una demostración de que la fe verdadera no se puede quemar. Aquel fuego ardiente podría haber acabado con nuestras vidas, pero no pudo destruir nuestra fe. El fuego no era solo un peligro físico, era la prueba de nuestra lealtad a Dios, un testimonio ante el mundo de que, cuando vivimos para Él, nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos de su amor. Nuestra historia es solo un reflejo de lo que muchos enfrentan en sus propias vidas. A veces, nos encontramos en horno de fuego de dificultad, dolor y persecución. Pero, al igual que nosotros, si mantenemos nuestra fe firme, si confiamos en que Dios es más grande que cualquier adversidad, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros, protegiéndonos y guiándonos. Al final, lo que quedó de esa experiencia no fue solo una promoción, ni un reconocimiento del rey. Fue una reafirmación de que la fe que no se quema es la que permanece inquebrantable, pase lo que pase.